El autobús escolar se detuvo frente al Instituto Público Benito Juárez en una mañana gris de septiembre. Blanca Rodríguez bajó los escalones con su mochila nueva apretada contra el pecho. Tenía 17 años y el corazón le latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Este era su primer día en una escuela pública, después de pasar toda su vida en el colegio privado Santa María, una de las instituciones más costosas de la ciudad blanca. Miró el edificio frente a ella. Era grande y viejo, con paredes de color crema que necesitaban pintura nueva. Había grafitis en algunas esquinas, y las ventanas tenían rejas de metal. Todo era muy diferente de su antigua escuela, donde había jardines con flores, fuentes de agua y edificios modernos con grandes ventanales de cristal. Ella respiró profundo y caminó hacia la entrada principal. Los otros estudiantes pasaban a su lado hablando y riendo. Algunos la miraban con curiosidad. Blanca sabía que su ropa la hacía destacar. Aunque ya no tenía dinero para comprar cosas nuevas, todavía usaba la ropa de su vida anterior. Su falda era de una marca cara, sus zapatos eran de cuero italiano, y su blusa tenía un pequeño logo que cualquiera podía reconocer como exclusivo a la historia de cómo Blanca había llegado a este momento. Era triste y complicada. Su padre, Roberto Rodríguez, había sido dueño de una cadena de restaurantes muy exitosa. Durante 20 años, la familia había vivido en una casa grande con piscina. Habían viajado por el mundo y nunca habían tenido que preocuparse por el dinero. Blanca había crecido con clases de piano, de ballet, de equitación y de francés. Había tenido todo lo que una niña podía desear, pero hace 6 meses, todo cambió. El padre de Blanca había confiado en un socio de negocios que resultó ser un estafador. Este hombre robó todo el dinero de la empresa y desapareció. De la noche a la mañana, la familia Rodríguez lo perdió todo. Los bancos tomaron la casa grande, los carros de lujo y hasta los muebles. El padre de Blanca cayó en una depresión profunda y pasaba los días encerrado en su cuarto sin hablar con nadie. Ahora la familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio modesto. La madre de Blanca, Carmen, trabajaba a doble turno como cajera en un supermercado para pagar la renta y la comida. No había dinero para el colegio privado, así que Blanca tuvo que inscribirse en la escuela pública más cercana. Blanca entró al edificio y buscó la oficina de administración. Una señora mayor con lentes le dio su horario de clases y un mapa de la escuela. Le explicó dónde estaba cada salón y le deseó buena suerte. Blanca le agradeció con una sonrisa nerviosa y caminó por los pasillos buscando su primera clase, el salón de matemáticas. Estaba en el 2º piso. Cuando Blanca entró, todos los estudiantes ya estaban sentados. El profesor, un hombre calvo con bigote, la miró y le indicó que se presentara frente a la clase. Blanca caminó hasta el frente del salón, con las piernas temblando. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, examinándola, juzgándola. Ella se aclaró la garganta y habló con voz suave. Buenos, mi nombre es Blanca Rodríguez. Vengo del Colegio Santa María y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Un murmullo recorrió el salón. Blanca escuchó algunas risas contenidas. Un chico alto sentado en la última fila levantó la mano y habló sin esperar permiso. ¿Santa María? ¿Esa escuela de niños ricos? ¿Qué haces aquí con nosotros, los pobres? El chico tenía cabello negro despeinado, ojos oscuros y una sonrisa burlona. Llevaba una camiseta negra con el logo de una banda de rock y jeans rotos en las rodillas. Los otros estudiantes rieron con su comentario. El profesor golpeó su escritorio con la mano. Silencio, Marcos. Deja que la señorita termine de presentarse. Pero el daño ya estaba hecho. Blanca sintió que sus mejillas se ponían rojas como tomates. No sabía qué decir. En su antigua escuela, nadie la habría tratado así. Todos eran educados y respetuosos, al menos en la superficie. Gracias por recibirme.
dijo Blanca rápidamente, y caminó hacia el único asiento vacío, que estaba justo al lado de Marcos mientras Blanca se sentaba. Marcos se inclinó hacia ella y susurró bienvenida al mundo real, princesa. Blanca no respondió. Sacó su cuaderno y su lápiz y trató de concentrarse en la clase, pero podía sentir las miradas de los otros estudiantes sobre ella durante toda la hora. Cuando sonó la campana, recogió sus cosas rápidamente y salió del salón. El resto del día no fue mejor. En cada clase, Blanca tenía que presentarse y en cada clase alguien hacía un comentario sobre su antigua escuela o su ropa cara. En la clase de historia, una chica llamada Daniela le preguntó si extrañaba sus clases de polo. En la clase de ciencias, un chico llamado Pedro le preguntó cuántos sirvientes tenía en su casa. Blanca trataba de ignorar los comentarios, pero cada uno era como una pequeña piedra que golpeaba su corazón a la hora del almuerzo. Blanca fue a la cafetería con su bolsa de comida. Su madre le había preparado un sándwich de jamón y queso, una manzana y una botella de agua. Nada especial, nada, pero cuando Blanca se sentó sola en una mesa del rincón, Marcos apareció con su grupo de amigos. «Miren a la princesita», dijo Marcos en voz alta para que todos escucharan. «Comiendo un sándwich como nosotros los plebeyos. ¿Dónde está tu langosta? ¿Dónde está tu caviar?» Los amigos de Marcos rieron. Eran 4 chicos y 2 chicas que parecían seguirlo a todas partes. Blanca los miró y trató de mantener la calma. «Solo quiero comer en paz», dijo Blanca con voz tranquila. «No estoy molestando a nadie, pero tu simple presencia nos molesta», respondió Marcos sentándose frente a ella sin invitación. «¿No entiendes? No perteneces aquí. Este es un lugar para gente normal, no para princesitas que perdieron su castillo». Blanca sintió que las lágrimas querían salir de sus ojos, pero las contuvo. No iba a llorar frente a ellos. No les iba a dar esa satisfacción. «No sé qué te hice para que me trates así», dijo Blanca, mirando directamente a los ojos de Marcos. No te conozco. Nunca te he hecho nada malo». Marcos se inclinó hacia adelante con una expresión de desprecio. «No me tienes que hacer nada. Tu tipo de gente me enferma. Ustedes los ricos creen que son mejores que todos. Miran a los demás desde arriba como si fuéramos basura. Ahora que están en el suelo con nosotros, quieren que los tratemos bien. Pero eso no va a pasar». Blanca no supo qué responder. Nunca había pensado que era mejor que nadie. En su antigua escuela, nunca había sido cruel con nadie. Pero entendió que Marcos no la veía como una persona individual. Para él, ella representaba algo que odiaba a los ricos, los privilegiados, los que tenían todo mientras otros no tenían nada. Una de las chicas del grupo de Marcos, una joven con cabello teñido de rojo llamada Valentina, se sentó al lado de Blanca y tomó su manzana sin pedir permiso. «Linda manzana», dijo Valentina dándole una mordida. «¿La compraron en una tienda orgánica especial para ricos?» «Devuélveme mi manzana», dijo Blanca, tratando de mantener la voz firme. «¿O qué?», respondió Valentina riendo. «¿Vas a llamar a tu abogado? A tu guardaespaldas». «Espera, ya no tienes dinero para eso». El grupo entero estalló en carcajadas. Blanca se levantó de la mesa, tomó su bolsa de comida y caminó hacia la salida de la cafetería. Podía escuchar las risas y los comentarios a sus espaldas. «Puro no voltío». Caminó hasta encontrar un baño vacío y se encerró en uno de los cubículos allí. Finalmente, dejó que las lágrimas salieran. Lloró en silencio, con la mano sobre la boca, para que nadie la escuchara. Se preguntó por qué la vida era tan injusta. No había hecho nada malo. No había pedido nacer en una familia rica. Y ciertamente, no había pedido perderlo todo. ¿Por qué estos chicos la odiaban tanto? Después de unos minutos, Blanca se limpió las lágrimas y se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Se lavó la cara con agua fría
y respiró profundo varias veces. Tenía que ser fuerte. Tenía que aguantar. Su madre trabajaba muy duro para mantener a la familia. Su padre estaba enfermo de tristeza. Blanca no podía agregar más problema. Tenía que terminar la escuela, ir a la universidad y ayudar a su familia a salir adelante. Las siguientes semanas fueron muy difíciles para Blanca. Cada día traía nuevas humillaciones y burlas. Marcos y su grupo parecían tener una misión personal de hacer su vida imposible. Le dejaban notas crueles en su casillero, con mensajes como: «Vuelve a tu castillo, princesa, o los ricos no son bienvenidos aquí». Le escondían sus libros, le ponían chicle en su silla, y le hacían zancadillas en los pasillos. Otros estudiantes no participaban activamente en el acoso, pero tampoco lo detenían. Algunos miraban con lástima, otros con indiferencia y algunos incluso con diversión. Nadie quería ser amigo de Blanca, porque tenían miedo de convertirse también en blanco de las burlas de Marcos. Blanca empezó a sentirse completamente sola. En las noches, cuando llegaba a casa, ayudaba a su madre con la cena y luego se encerraba en el pequeño cuarto que compartía con su hermano menor. Diego tenía 12 años y también había tenido que cambiar de escuela, pero su experiencia había sido diferente. Los niños de su edad eran más aceptadores y Diego había hecho amigos rápidamente. Blanca no quería preocuparlo con sus problemas, así que fingía que todo estaba bien. En un día, mientras Blanca caminaba hacia la clase de educación física, escuchó una conversación que la hizo detenerse. Marcos estaba hablando con sus amigos cerca de los casilleros, sin saber que ella estaba escuchando desde la esquina. «Mi abuela está peor», decía Marcos con voz diferente a la que usaba normalmente. Sonaba preocupado, casi triste. «El doctor dice que necesita una medicina nueva, pero es muy cara. No sé cómo vamos a pagarla». «¿Y tu mamá no puede ayudar?», preguntó uno de sus amigos Marcus Hiu a Omahaomenchi. «Mi mamá está en Estados Unidos trabajando en lo que puede. Manda dinero cuando puede, pero no es suficiente. Hace 3 años que no la veo». Blanca sintió algo extraño en su corazón. Era una mezcla de sorpresa y tristeza. Nunca había pensado que Marcos pudiera tener problemas. Para ella, él era solo el chico cruel que la atormentaba cada día. Pero ahora descubría que él también cargaba con dolor y preocupaciones. Blanca se alejó silenciosamente antes de que la descubrieran. Mientras caminaba hacia el gimnasio, pensaba en lo que había escuchado. Marcos vivía solo con su abuela enferma. Su madre había tenido que emigrar para buscar trabajo. Él probablemente tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Su vida no era fácil. Esto no justificaba su crueldad hacia ella, pero Blanca empezó a entender algo importante. Las personas heridas, muchas veces, hieren a otros. Marcos probablemente la veía como un símbolo de todo lo que él nunca había tenido y nunca tendría. Cuando se burlaba de ella por haber perdido su dinero, tal vez en el fondo sentía una pequeña satisfacción de ver que los ricos también podían caer en esa noche. Blanca no pudo dormir. Pensaba en Marcos y en su abuela enferma. Pensaba en su propia familia y en todo lo que habían perdido. Pensaba en cómo el dolor puede transformarse en rabia y la rabia en crueldad. Se preguntó si había alguna manera de romper ese ciclo, si había alguna manera de mostrarle a Marcos que ella no era su enemiga, pero también sabía que no podía simplemente perdonar y olvidar. Las burlas y las humillaciones la habían lastimado profundamente. Cada noche lloraba en silencio. Cada mañana tenía que reunir todo su coraje para ir a la escuela. No era justo que tuviera que sufrir por los problemas de otra persona. Blanca decidió que necesitaba encontrar un equilibrio. No iba a vengarse de Marcos ni a usar la información que había escuchado para humillarlo. Eso la convertiría en alguien igual de cruel que él. Pero tampoco iba a seguir siendo una víctima pasiva que aceptaba todo sin decir nada. Lo que necesitaba era una estrategia, una manera inteligente de defenderse sin atacar, una respuesta que no solo detuviera las burlas, sino que tal vez
solo tal vez, pudiera cambiar algo en la dinámica de la clase en Blanca. No sabía todavía cuál sería esa respuesta, pero por primera vez desde que llegó a esta escuela, sintió algo parecido a la esperanza. Tenía un objetivo, una misión. Ya no era solo una chica tratando de sobrevivir cada día. Era una persona buscando una solución a un problema complejo. Anne se durmió pensando en posibilidades, y soñó con un salón de clases donde todos se trataban con respeto, donde nadie era juzgado por su pasado o su dinero, donde cada persona era vista por lo que realmente era en su interior. Aun cuando despertó a la mañana siguiente, el sol entraba por la pequeña ventana de su cuarto. Era un nuevo día, lleno de posibilidades y también de desafíos. Blanca se levantó, se vistió con su ropa de marca ya un poco gastada y se preparó para enfrentar lo que viniera. No sabía que ese día traería una nueva humillación, la peor de todas. Pero tampoco sabía que esa humillación sería el catalizador que finalmente la llevaría a encontrar su voz y su fuerza interior. Las semanas pasaron lentamente para Blanca. Cada día en el Instituto Benito Juárez era una batalla. Ella había aprendido a caminar por los pasillos con la cabeza alta, ignorando los susurros y las risas. Había aprendido a sentarse sola en la cafetería sin que le importara. Había aprendido a concentrarse en sus estudios y a buscar refugio en los libros. Pero el acoso no paraba. Marcos y su grupo encontraban nuevas maneras de molestarla cada día. Un lunes, encontró todos sus libros mojados con agua sucia. Un miércoles, alguien escribió princesa caída con marcador en su casillero. Anne Valentina derramó su refresco sobre el único suéter bueno que le quedaba a Blanca. A la madre de Blanca empezó a notar que algo estaba mal. Carmen veía a su hija llegar de la escuela con los ojos tristes y la ropa manchada. Veía cómo Blanca apenas comía durante la cena y cómo se encerraba en su cuarto sin hablar con nadie a una noche. Carmen entró al cuarto de Blanca y se sentó en el borde de su cama. Blanca estaba acostada mirando el techo, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Mi amor, necesito que me digas qué está pasando, dijo Carmen con voz suave pero firme. Sé que algo te tiene muy mal. ¿Es la escuela? ¿Alguien te está molestando? Blanca quería contarle todo a su madre. Quería llorar en sus brazos y decirle lo difícil que era cada día. Pero también sabía que su madre ya tenía demasiadas preocupaciones. Carmen trabajaba 12 horas diarias para mantener a la familia. Llegaba a casa agotada y todavía tenía que cocinar, limpiar y cuidar a su esposo deprimido. Blanca no quería agregar más peso a esos hombros cansados. Estoy bien, mamá, mintió Blanca con una sonrisa falsa. Solo estoy un poco estresada con las clases. Es diferente de mi antigua escuela, pero me estoy adaptando. Carmen miró a su hija con ojos que habían visto mucho en la vida. No le creyó ni por un segundo, pero también entendió que Blanca necesitaba manejar esto a su manera. Carmen había criado a una hija fuerte e inteligente. Tenía que confiar en ella. Está bien, dijo Carmen acariciando el cabello de Blanca, pero quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti. No importa qué tan cansada esté o cuántos problemas tengamos. Tú y tu hermano son lo más importante para mí. Si algún día necesitas hablar, acuérdate. Blanca asintió con la cabeza y abrazó a su madre fuertemente. En ese abrazo encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El mes de octubre llegó con aire frío y hojas cayendo de los árboles. La profesora de literatura, una mujer joven llamada Elena Vargas, anunció un proyecto especial que valdría el 30% de la calificación final. Los estudiantes tendrían que trabajar en grupos de 4 personas para crear una presentación sobre historias de superación personal. La idea es investigar y presentar historias reales de personas que han enfrentado grandes dificultades y las han superado, explicó la profesora Vargas. Pueden ser personas famosas o personas comunes. Lo importante es
mostrar cómo el espíritu humano puede triunfar sobre la adversidad. Los estudiantes empezaron a murmurar emocionados. Trabajar en grupo siempre era más divertido que trabajar solo. Pero Blanca sintió un nudo en el estómago. ¿Quién querría trabajar con ella? Probablemente tendría que hacer todo el trabajo sola, mientras sus compañeros de grupo la ignoraban. Los grupos serán asignados por sorteo, continuó la profesora Vargas, sacando un recipiente con papelitos. Así todos tendrán la oportunidad de trabajar con diferentes compañeros. Blanca sintió alivio y terror al mismo tiempo. Al menos no tendría que sufrir la humillación de que nadie la escogiera, pero el sorteo podía ponerla en el grupo de cualquiera, incluyendo Marcos. La profesora empezó a sacar nombres y formar grupos. Blanca escuchaba cada nombre con el corazón latiendo fuerte. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Cuando la profesora anunció el Grupo 4, Blanca escuchó su nombre junto con los de Marcos, Valentina y un chico callado llamado Roberto. En el universo, definitivamente tenía un sentido del humor muy cruel. A Marcos rió desde su asiento. Puff, me tocó con la princesita. Este proyecto va a ser muy interesante. Valentina también sonrió con malicia. Tal vez puede contarnos cómo era su vida de lujos. Sería una historia de superación al revés. La profesora Vargas frunció el ceño. Señor Marcos, señorita Valentina, les pido respeto. Este es un proyecto académico serio, y espero que todos trabajen profesionalmente. Marcos levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. Por supuesto, profesora. Somos muy profesionales. Después de clase, los grupos se reunieron para planear su trabajo. Blanca caminó lentamente hacia donde estaban Marcos, Valentina y Roberto. No quería estar ahí, pero no tenía opción. Roberto era un chico delgado, con lentes y cabello castaño. Nunca hablaba mucho en clase y parecía vivir en su propio mundo de libros y música. Cuando Blanca se acercó, él le dio una pequeña sonrisa de simpatía. Fue el primer gesto amable que Blanca recibía de un compañero en Semana San Bueno. «Princesa, ¿qué propones?», preguntó Marcos, cruzando los brazos. «¿Quieres que investiguemos sobre millonarios que perdieron su dinero? Tendrías mucha experiencia personal para compartir». Blanca respiró profundo antes de responder. «Propongo que dejemos las bromas de lado y nos concentremos en el trabajo. Todos necesitamos una buena calificación». «La princesa tiene garras», dijo Valentina riéndose. ¡Qué sorpresa! Yo creo que deberíamos buscar historias de personas comunes, intervino Roberto con voz suave. Era la primera vez que hablaba. Hay muchas historias inspiradoras de gente normal que ha superado cosas terribles. Marcos miró a Roberto con sorpresa, como si hubiera olvidado que existía. Está bien, ratón de biblioteca. ¿Qué propones específicamente? Roberto se ajustó los lentes nerviosamente. Podríamos entrevistar a personas de nuestra comunidad. Abuelos, vecinos, trabajadores. Seguro tienen historias increíbles que contar. A Blanca le gustó la idea inmediatamente. Eso es muy bueno. Haría el proyecto más personal y original. Nadie pidió tu opinión. «Princesa», dijo Valentina con desprecio. «Henry, todos somos parte del grupo y todas las opiniones cuentan», respondió Blanca tratando de mantener la calma. Marcos estudió a Blanca por un momento. Había algo diferente en ella hoy. No parecía asustada ni a punto de llorar. Había una firmeza en su voz que no había escuchado antes. «Está bien», dijo Marcos finalmente. «Haremos lo que dice el ratón de biblioteca. Cada uno entrevistará a una persona y luego juntaremos todo para la presentación». El grupo acordó reunirse en una semana para compartir sus avances. Blanca salió de la reunión sintiéndose extrañamente aliviada. El proyecto no iba a ser fácil con Marcos y Valentina en su grupo, pero al menos tenía un objetivo claro y un compañero, Roberto, que no parecía querer hacerle daño en esa noche. Blanca pensó en quién podría entrevistar.
No conocía a muchas personas en su nuevo B. Sus vecinos eran desconocidos, y ella había estado tan enfocada en sobrevivir la escuela, que no había hecho ningún esfuerzo por conocerlos. Entonces, recordó a doña María, una señora mayor que vivía en el apartamento del primer piso. Blanca la había visto varias veces regando sus plantas en el pequeño balcón. Una vez, doña María la había saludado con una sonrisa cálida y le había preguntado si era nueva en el edificio. Blanca había respondido brevemente y había seguido su camino, demasiado preocupada por sus propios problemas para entablar una conversación al día siguiente. Después de la escuela, Blanca bajó al primer piso y tocó la puerta de doña María. La señora abrió con sorpresa y luego con una sonrisa amplia. «La chica del tercer piso. ¡Qué alegría verte! Pasa, ¿quieres un té?» Blanca entró al pequeño apartamento que olía a canela y flores secas. Había fotografías viejas en las paredes y muebles antiguos pero bien cuidados. Doña María la guió hasta un sofá cubierto con una manta tejida a mano. «Gracias por recibirme», dijo Blanca. «Tengo un proyecto de la escuela y necesito entrevistar a alguien sobre su historia de vida. Me preguntaba si usted estaría dispuesta a ayudarme». Los ojos de doña María brillaron con interés. «¿Mi historia? Mi niña, mi historia es larga y llena de curvas. ¿Estás segura de que quieres escucharla?» «Sí, señora». Durante las siguientes 2 horas, Blanca escuchó una historia que la dejó sin palabras. Doña María había nacido en un pequeño pueblo en las montañas. A los 15 años la había casado con un hombre 20 años mayor que ella, porque así lo decidieron sus padres. El hombre era violento y cruel. Durante 10 años, doña María sufrió golpes y humillaciones sin poder escapar. Cuando finalmente reunió el coraje para huir, no tenía nada, ni dinero, ni educación, ni familia que la apoyara. Llegó a la ciudad con solo la ropa que llevaba puesta y un pequeño bolso con algunas fotografías. Los primeros años fueron terribles. Contó doña María con voz tranquila, como si hablara de otra persona. Dormí en la calle varias veces. Trabajé limpiando casas, lavando ropa, vendiendo comida en la esquina. Hubo días en que no comí nada. Hubo noches en que pensé en rendirme. Blanca escuchaba con los ojos húmedos. Su propia situación parecía pequeña comparada con lo que esta mujer había enfrentado. Pero no me rendí, continuó doña María. Poco a poco, fui construyendo una vida. Aprendí a leer y escribir en una escuela nocturna para adultos. Conseguí un trabajo estable en una fábrica. Ahorré cada peso que pude. Después de 20 años, pude comprar este pequeño apartamento. Es mío, nadie me lo puede quitar. ¿Y nunca pensó en volver?, preguntó Blanca. ¿Volver a qué? ¿A un pueblo que me vendió como ganado? ¿A un hombre que me usaba como su saco de boxeo? No, mi niña. Nunca miré hacia atrás, solo hacia adelante. Doña María tomó la mano de Blanca y la apretó suavemente. Sé que tú también estás pasando por algo difícil. Lo veo en tus ojos. No sé qué es, pero quiero que sepas que todo pasa. Los tiempos malos no duran para siempre. Lo importante es seguir caminando, un paso a la vez. Blanca no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en meses, habló sobre lo que estaba viviendo. Le contó a doña María sobre la caída de su familia, sobre el acoso en la escuela, sobre el dolor de su padre y el agotamiento de su madre. Habló y habló hasta que no le quedaron más palabras. Doña María la escuchó sin interrumpir. Cuando Blanca terminó, la señora le ofreció un pañuelo bordado y más té. «Esos chicos que te molestan», dijo doña María pensativamente, «probablemente tienen sus propios dolores. La gente feliz no necesita hacer sufrir a otros. Solo los que están heridos por dentro sienten la necesidad de herir. Eso no lo hace correcto», respondió Blanca. No lo hace, pero lo hace entendible. Y cuando entiendes a tu enemigo,
ya no te da tanto miedo. Puedes ver que no es un monstruo, sino un ser humano roto, tratando de sobrevivir, como todos. Blanca pensó en Marcos y en la conversación que había escuchado sobre su abuela enferma y su madre ausente. Doña María tenía razón. Marcos no era un monstruo, era un chico herido que no sabía cómo manejar su dolor. Pero, ¿qué puedo hacer?, preguntó Blanca. ¿Cómo puedo defenderme sin convertirme en alguien igual de cruel? Doña María sonrió con sabiduría. Esa, mi niña, es la pregunta más importante que puedes hacerte. Y la respuesta es diferente para cada persona y cada situación. Pero te diré algo que aprendí en mi vida. La verdadera fuerza no está en los puños ni en las palabras hirientes. La verdadera fuerza está en saber quién eres y no dejar que nadie te quite eso. Blanca regresó a su apartamento con la mente llena de pensamientos. La historia de Doña María la había conmovido profundamente. Esa mujer había sobrevivido cosas que Blanca no podía ni imaginar. Y aquí estaba ella, sintiéndose devastada por las burlas de unos adolescentes. No es que su dolor no fuera válido. Lo eran, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Si Doña María había podido reconstruir su vida desde la nada, entonces Blanca también podía superar esta etapa difícil. El día de la reunión del grupo llegó. Se encontraron en la biblioteca de la escuela después de clases. Roberto llegó primero, luego Blanca, luego Valentina y finalmente Marcos, que llegó 15 minutos tarde sin disculparse. «¿Bueno, qué tienen?», preguntó Marcos sentándose con los pies sobre la mesa. Roberto compartió primero. Había entrevistado a su tío, un hombre que había perdido una pierna en un accidente de trabajo y había aprendido a caminar de nuevo con una prótesis. Ahora corría maratones y ayudaba a otros amputados a rehabilitarse. En Valentina había entrevistado a una vecina que había sido adicta a las drogas durante años y ahora trabajaba como consejera ayudando a otros adictos a recuperarse. Luego fue el turno de Blanca. Habló sobre Doña María sin mencionar los detalles más íntimos de su historia. Solo dijo que era una mujer que había escapado de una situación de violencia y había construido una vida digna desde cero. Para su sorpresa, Marcos escuchó en silencio. No hizo ningún comentario cruel ni se burló de la historia. Cuando Blanca terminó, él simplemente asintió con la cabeza. «Ahora tú, Marcos», dijo Roberto. «¿A quién entrevistaste?» Marcos se quedó callado por un momento. Miraba la mesa como si estuviera pensando en algo muy lejano. «A mi abuela», dijo finalmente con voz diferente a la usual. «Ella me crió sola después de que mi abuelo murió y mi madre se fue a trabajar al norte». Blanca contuvo la respiración. No esperaba que Marcos hablara de algo tan personal. «Mi abuela llegó a esta ciudad cuando tenía 16 años», continuó Marcos. «Venía de un pueblo pequeño donde no había oportunidades. Trabajó como empleada doméstica durante 40 años. Crió a 4 hijos sola. Cuando mi abuelo murió en un accidente de construcción, nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca se rindió». Marcos hizo una pausa. Su voz se había vuelto más suave, más vulnerable. «Ahora está enferma. Tiene diabetes y problemas del corazón. Necesita medicinas caras que no podemos pagar. Pero sigue sonriendo cada mañana. Sigue cocinando para mí, aunque le cuesta trabajo estar de pie. Sigue creyendo que todo va a estar bien». El silencio en la biblioteca era absoluto. Valentina miraba a Marcos con sorpresa, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Roberto escribía notas en su cuaderno, y Blanca sentía un nudo en la garganta. Por primera vez, veía a Marcos como realmente era. No era solo el chico cruel que la atormentaba. Era un joven asustado que estaba a punto de perder a la única persona que lo amaba incondicionalmente. Su rabia contra el mundo, contra los ricos, contra ella, tenía raíces profundas en su propio dolor. «Tu abuela suena como una mujer increíble», dijo Blanca suavemente. Marcos la miró con desconfianza, esperando algún tipo de trampa o burla, pero solo vio sinceridad en los ojos de Blanca. «Lo es», respondió Marcos,
después de un momento. Es la mejor persona que conozco. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes. Por primera vez, trabajaron como un verdadero equipo. Decidieron que cada uno escribiría su parte de la presentación y se reunirían de nuevo para combinar todo. Cuando la reunión terminó y todos se fueron a sus casas, Blanca caminó pensando en lo que había descubierto. Marcos no era su enemigo. Era una persona sufriendo, igual que ella. Sus circunstancias eran diferentes, pero el dolor era el mismo nano. Esto no significaba que las burlas y humillaciones estuvieran justificadas. Todavía eran crueles e injustas. Pero ahora Blanca entendía que la crueldad de Marcos no era realmente sobre ella. Era sobre su propia rabia contra un mundo que él percibía como injusto. La pregunta era, ¿qué haría Blanca con este conocimiento? ¿Podía encontrar una manera de romper el ciclo de dolor y crueldad? ¿O estaba condenada a seguir siendo la víctima de alguien que no sabía cómo manejar su propio sufrimiento? Las respuestas vendrían pronto, de una manera que Blanca nunca habría anticipado. Pero por ahora, caminó a casa bajo el cielo del atardecer, sintiendo por primera vez que, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los días siguientes fueron extraños para Blanca. Después de la reunión en la biblioteca, algo había cambiado en la dinámica del grupo. Marcos ya no la buscaba activamente para molestarla. No es que fuera amable con ella, pero las burlas constantes habían disminuido. Valentina seguía mirándola con desprecio, pero también ella parecía menos interesada en atacarla. Blanca no sabía si esto era temporal o permanente. No confiaba completamente en el cambio. Había aprendido que la esperanza podía ser peligrosa cuando se trataba de personas que te habían lastimado antes, así que mantuvo su guardia alta mientras trabajaba en su parte del proyecto. La presentación estaba programada para el viernes de la siguiente semana. El grupo se reunió 2 veces más para coordinar sus partes. Roberto había creado una presentación en computadora con fotos y textos. Valentina, para sorpresa de todos, había hecho un buen trabajo escribiendo sobre la vecina recuperada de las drogas. Marcos había escrito sobre su abuela con una honestidad que Blanca no esperaba, y Blanca había capturado la esencia de Doña María de una manera que hacía honor a su increíble historia. El miércoles, antes de la presentación, algo sucedió que cambiaría todo en Blanca. Estaba en la clase de historia cuando el profesor González anunció que harían presentaciones individuales sobre la revolución industrial. Cada estudiante tenía que hablar por 5 minutos sobre algún aspecto del tema que hubiera investigado. Cuando llegó el turno de Blanca, ella caminó al frente de la clase con sus notas en la mano. Había elegido hablar sobre las fábricas textiles y las condiciones de trabajo de los obreros en el siglo XIX. Era un tema que le interesaba genuinamente, pero también era personal. Su bisabuelo había sido dueño de una fábrica textil que había comenzado como un pequeño taller familiar. Blanca empezó a hablar sobre las largas horas de trabajo, los salarios miserables y los peligros que enfrentaban los trabajadores, especialmente los niños que eran empleados en las fábricas. Estaba hablando bien, con confianza, cuando decidió agregar un detalle personal. Mi bisabuelo tuvo una fábrica textil, dijo Blanca. Comenzó como un pequeño taller y creció hasta emplear a 100 personas. Siempre me contaron que él trataba bien a sus trabajadores, que les pagaba salarios justos y les daba días de descanso. No sé si es verdad o si es solo una historia familiar idealizada, pero me gusta pensar que al menos algunos dueños de fábricas tenían conciencia social. Antes de que pudiera continuar, Marcos levantó la mano y habló sin esperar permiso. Y ahora tu familia no puede ni pagar la luz, ¿verdad?, dijo Marcos con una sonrisa cruel. El bisabuelo debe estar revolcándose en su tumba, viendo cómo quedaron sus descendientes. La clase estalló en risas. El profesor González golpeó su escritorio pidiendo silencio, pero el daño ya estaba hecho. Blanca sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho.
Todas las defensas que había construido en las últimas semanas se derrumbaron en un instante. Las risas seguían sonando en sus oídos. Podía ver a Valentina cubriéndose la boca para contener la carcajada. Podía ver a otros estudiantes mirándola con esa mezcla de lástima y diversión que tanto odiaba. Y podía ver a Marcos, con su sonrisa triunfante, disfrutando de su humillación a Blanca. Pensó en correr. Pensó en salir del salón y no volver nunca. Pensó en las palabras crueles que podría decirle a Marcos sobre su abuela enferma y su madre ausente. Tenía la información para destruirlo de la misma manera que él la estaba destruyendo, pero entonces recordó las palabras de doña María. La verdadera fuerza no está en los puños ni en las palabras hirientes. La verdadera fuerza está en saber quién eres y no dejar que nadie te quite eso. Blanca también recordó la reunión en la biblioteca, cuando Marcos había hablado de su abuela, con amor y vulnerabilidad. Recordó al chico asustado que se escondía detrás de la máscara de crueldad, y tomó una decisión. No iba a correr, no iba a llorar, no iba a atacar con información privada. Iba a responder de una manera que nadie esperaba a Blanca. Respiró profundo y esperó a que las risas se calmaran. El profesor González estaba a punto de intervenir, pero ella levantó una mano indicando que quería hablar. «Gracias por el comentario, Marcos», dijo Blanca con voz clara y tranquila. «Tienes razón. Mi familia perdió casi todo hace unos meses. Mi padre confió en alguien que no debía confiar, y ese alguien nos robó. Ahora vivimos en un apartamento pequeño. Mi madre trabaja 12 horas al día, y yo vengo a esta escuela donde mucha gente me odia sin conocerme». El salón quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba esta respuesta. «Blanca», continuó hablando, «he pensado mucho en por qué algunos de ustedes me tratan tan mal. Al principio pensé que era porque me veían como alguien presumida o arrogante, pero luego entendí algo diferente. Para algunos, yo represento todo lo que odian a los ricos, los privilegiados, los que tienen mientras otros no tienen. Cuando me ven caer, sienten satisfacción porque parece justo que los que tienen mucho también sufran». Blanca hizo una pausa. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, pero ya no le importaba. Ya no le daba miedo. «Pero aquí está la cosa», continuó. «Yo nunca pedí nacer en una familia con dinero, así como ninguno de ustedes pidió nacer en las circunstancias que nacieron. No tenemos control sobre dónde comenzamos en la vida. Lo único que controlamos es cómo tratamos a los demás». Miró directamente a Marcos. No con odio, no con miedo, sino con algo parecido a la compasión. «Marcos, sé que tienes tus propias luchas. No voy a hablar de ellas, porque no es mi lugar. Pero te diré algo. Burlarte de mi dolor no va a hacer que el tuyo sea menor. Humillarme no va a resolver ninguno de tus problemas. Solo va a hacerte sentir bien por un momento, mientras por dentro sigues sintiéndote igual de mal». El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcos miraba a Blanca con una expresión que ella no podía leer. Era sorpresa, confusión, rabia. Blanca decidió terminar su discurso. «Podemos seguir así, odiándonos y haciéndonos daño. O podemos elegir algo diferente. Yo elijo algo diferente. No voy a devolver los golpes. No voy a buscar venganza. No voy a convertirme en la persona que ustedes creen que soy. Voy a seguir siendo yo, con todas mis imperfecciones y todo mi dolor, pero también con toda mi capacidad de ver lo bueno en los demás, incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos». Blanca recogió sus notas y caminó de regreso a su asiento. El profesor González la miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar algo extraordinario. Varios estudiantes tenían expresiones de asombro, y Marcos, por primera vez desde que Blanca lo conocía, parecía no saber qué decir. La clase continuó en un silencio incómodo. Nadie más quiso presentar ese día. El profesor González dio la clase sobre la revolución industrial
casi en automático, claramente afectado por lo que había pasado cuando sonó la campana. Los estudiantes salieron del salón murmurando entre ellos. Blanca caminó hacia su casillero tratando de procesar lo que acababa de hacer. Sentía una mezcla extraña de liberación y terror. Había dicho su verdad, pero no sabía cuáles serían las consecuencias. Valentina se acercó a ella en el pasillo. Por un momento, Blanca pensó que venía a insultarla o a burlarse de su discurso, pero Valentina solo la miró con una expresión confundida. «Eso fue intenso», dijo Valentina, y luego se fue sin agregar nada más. Roberto apareció a su lado mientras Blanca abría su casillero. «Eso fue increíble», dijo Roberto con admiración en la voz. «Nunca había visto a nadie hacer algo así». Blanca sonrió débilmente. «Gracias. No estoy segura de si fue inteligente o estúpido». «Fue valiente», respondió Roberto. «Y a veces valiente y estúpido son lo mismo». Blanca rió. Era la primera vez en mucho tiempo que reía, de verdad. El resto del día pasó en una especie de bruma. Blanca notó que la gente la miraba diferente. Ya no eran miradas de desprecio o burla, eran miradas de curiosidad, de respeto, incluso de confusión. Nadie le dijo nada directamente, pero podía sentir que algo había cambiado a Anne esa noche. Cuando llegó a casa, su madre notó algo diferente en ella. «Te ves más ligera hoy», observó Carmen. «¿Pasó algo bueno en la escuela?» Blanca pensó en cómo responder. «Algo pasó», dijo finalmente. «No sé si fue bueno o malo todavía, pero creo que fue necesario». Carmen no preguntó más. Había aprendido a darle espacio a su hija para procesar las cosas. A su manera, Blanca pasó la noche pensando en lo que vendría. La presentación del proyecto era en 2 días. Tendría que trabajar junto a Marcos de nuevo. ¿Cómo sería esa interacción después de lo de hoy? El jueves, día antes de la presentación, el grupo se reunió por última vez para ensayar. Blanca llegó a la biblioteca con el estómago revuelto de nervios. No sabía qué esperar de Marcos cuando entró. Ya estaban Roberto y Valentina sentados en una mesa. Marcos no había llegado todavía. Roberto le sonrió a Blanca y Valentina le dio un pequeño asentimiento con la cabeza que podría haber sido un saludo. Esperaron 10 minutos, 20 minutos, media hora. Marcos no aparecía. «Tal vez no viene», dijo Valentina con un tono que no era completamente de desprecio. «Después de lo de ayer, probablemente no quiere ver a nadie». Blanca sintió una punzada de preocupación. ¿Y si Marcos estaba enojado? ¿Y si estaba planeando algún tipo de venganza? O peor, ¿y si algo le había pasado? «¿Alguien tiene su número de teléfono?», preguntó Blanca a Roberto. Negó con la cabeza. Valentina se encogió de hombros. «Yo sé dónde vive», dijo Valentina después de un momento. «Hemos sido vecinos desde niños. Vive con su abuela a unas cuadras de aquí». Blanca tomó una decisión rápida. «Voy a buscarlo. No podemos presentar mañana sin su parte». «¿Estás loca?», preguntó Valentina. «Después de todo lo que te ha hecho, ¿vas a ir a su casa a buscarlo? El proyecto es importante para todos», respondió Blanca. «Además, creo que necesita saber que no estoy enojada con él». Valentina la miró como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. «Eres muy rara, ¿sabes? Me lo han dicho», respondió Blanca con una pequeña sonrisa. Valentina le dio la dirección y Blanca salió de la biblioteca. Caminó por calles que no conocía hasta llegar a un edificio viejo de 3 pisos. Subió las escaleras hasta el 2.º piso y tocó la puerta del apartamento indicado. Una mujer, Mayo, abrió la puerta. Era pequeña, con cabello blanco y arrugas profundas en el rostro, pero sus ojos eran brillantes y amables. Esta debía ser la abuela de Marcos. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó la señora. «Buenas tardes, señora. Soy Blanca, compañera de clase de Marcos. Teníamos una reunión para un proyecto de la escuela y él no llegó».
Quería asegurarme de que estuviera bien. La señora la estudió por un momento. Luego, tú eres la chica de la que habla Marcos, dijo. Blanca sintió que se sonrojaba. Supongo que sí. Pasa. Marcos está en su cuarto. No ha querido salir desde que llegó de la escuela ayer. Blanca entró al pequeño apartamento. Era modesto pero limpio, con muebles viejos y cortinas descoloridas. Había un olor a comida casera y a medicina. La señora la guió hasta una puerta cerrada y tocó suavemente. «Marquito, tienes visita. Es una compañera de la escuela. No quiero ver a nadie, abuela», respondió la voz de Marcos desde adentro. «Es Blanca», dijo la abuela. «La chica del proyecto». Hubo un largo silencio. Luego se escucharon pasos y la puerta se abrió a Marcos. Estaba despeinado y llevaba una camiseta arrugada. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. Cuando vio a Blanca, su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y finalmente a algo parecido a la vergüenza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca. «Teníamos una reunión», respondió Blanca. «Cuando no llegaste, me preocupé». «¿Te preocupaste?». Marcos rió amargamente. «Después de todo lo que te he hecho, ¿te preocupaste por mí?». «Sí», dijo Blanca. Simplemente la abuela de Marcos los miraba desde el pasillo. Tenía una pequeña sonrisa en los labios. «Los dejo para que hablen», dijo. «Voy a preparar algo de tomar». La señora desapareció hacia la cocina. Marcos y Blanca se quedaron de pie en el pasillo, sin saber qué decir. «¿Podemos hablar?», preguntó Blanca. Marcos se hizo a un lado y la dejó entrar a su cuarto. Era pequeño, con una cama individual, un escritorio lleno de libros y una guitarra apoyada contra la pared. Había pósters de bandas de rock y una foto de una mujer joven que Blanca asumió era su madre en Marcos. Se sentó en la cama y Blanca tomó la silla del escritorio. «Lo que dijiste ayer», comenzó Marcos. «Me dejó pensando toda la noche en Blanca esperó sin decir nada». «Tienes razón», continuó Marcos mirando al suelo. «Yo te he tratado muy mal. Desde el primer día decidí odiarte sin conocerte. Y todo porque representabas algo que yo odiaba». «¿Qué cosa?», preguntó Blanca suavemente. «Todo lo que nunca voy a tener», respondió Marcos con voz quebrada. «Una familia con dinero, una vida sin preocupaciones. Un futuro. Yo vi tu ropa cara, tu manera de hablar, tu confianza, y pensé en esta chica no tiene idea de lo que es sufrir de verdad. Y cuando escuché que habías perdido tu dinero, sentí satisfacción. Me dio gusto que supieras lo que es estar abajo». Marcos levantó la vista y Blanca pudo ver que sus ojos estaban húmedos. «Pero, cuando hablaste frente a toda la clase, entendí algo. Tú sí sabes lo que es sufrir, solo que tu sufrimiento es diferente al mío. No peor ni mejor, solo diferente. Y yo he estado tan concentrado en mi propio dolor que no pude ver el tuyo». Blanca sintió un nudo en la garganta. «Todos tenemos nuestras batallas», dijo. «Sí, pero eso no justifica lo que te hice», respondió Marcos. «Te traté como basura durante semanas. Te hice llorar en los baños. Te hice sentir sola y miserable. Y lo peor es que lo disfruté. Me hizo sentir poderoso ver a la princesita caída sufriendo». «¿Qué clase de persona hace eso?». «Una persona herida», respondió Blanca. «Doña María, la señora que entrevisté para el proyecto, me dijo algo que no he podido olvidar. Dijo que la gente feliz no necesita hacer sufrir a otros. Solo los que están heridos por dentro sienten la necesidad de herir». Marcos se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. «Mi abuela está muy enferma», dijo finalmente. «Los doctores dicen que necesita una operación, pero no tenemos dinero. Mi mamá manda lo que puede desde Estados Unidos, pero no es suficiente. Cada día que pasa, mi abuela está peor. ¿Y yo? No puedo hacer nada. Me siento tan impotente.
¡Tan inútil! Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Marcos. No trató de esconderlas. Cuando llegaste a la escuela con tu ropa cara y tu apellido elegante, todo ese dolor que tenía por dentro encontró un objetivo. Era más fácil odiarte a ti que aceptar que mi vida está fuera de control. Era más fácil hacerte sufrir que enfrentar mi propio sufrimiento. Blanca se levantó de la silla y se sentó junto a Marcos en la cama. No lo tocó. Solo estuvo ahí, presente. No te puedo prometer que todo va a estar bien, dijo Blanca. No sé qué va a pasar con tu abuela, ni con mi familia, ni con ninguno de nosotros. Pero sé que no tienes que enfrentar esto solo. Hay personas que se preocupan por ti. Tu abuela, tu mamá, incluso tus amigos de la escuela. Y ahora, si lo permites, también yo. Marcos la miró con incredulidad. Después de todo lo que te hice, ¿por qué querrías ayudarme? Porque el odio no resuelve nada, respondió Blanca. Yo podría odiarte por lo que me hiciste. Podría buscar venganza, hacerte sentir tan mal como me hiciste sentir a mí, pero ¿de qué serviría? Solo agregaría más dolor al mundo. Y ya hay suficiente dolor. La abuela de Marcos apareció en la puerta con 2 tazas de té. Tenía una sonrisa amplia en el rostro. «Esta chica me cae muy bien, Marquito», dijo la señora. «Deberías escucharla. Parece muy sabia para su edad». Marcos tomó las tazas y le dio una a Blanca. La abuela se fue, dejándolos solos de nuevo. «No merezco tu amabilidad», dijo Marcos. «Tal vez no», respondió Blanca. «Pero todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso los que han cometido errores. Incluso los que han sido crueles». Tomaron el té en silencio. Era un té de hierbas que sabía a menta y miel. Blanca miró alrededor del pequeño cuarto y se fijó en la guitarra. «¿Tocas?», preguntó señalando el instrumento. «Un poco», respondió Marcos. «Me enseñó mi abuelo antes de morir. A veces toco para mi abuela cuando no puede dormir. Me gustaría escucharte algún día», dijo Blanca. Marcos la miró con una expresión que ella no había visto antes. Era algo parecido a la gratitud, mezclada con asombro. «Eres muy extraña, Blanca Rodríguez», dijo. «Me lo han dicho», respondió ella con una sonrisa. Hablaron por otra hora sobre el proyecto, sobre la escuela, sobre sus vidas. Marcos le contó sobre su madre y lo mucho que la extrañaba. Blanca le contó sobre su padre y su depresión. Descubrieron que tenían más en común de lo que ninguno habría imaginado cuando Blanca finalmente se fue. Prometieron reunirse temprano al día siguiente para repasar la presentación. Se despidieron en la puerta con una sensación extraña, como si algo importante hubiera cambiado entre ellos. Blanca caminó a casa bajo las estrellas, pensando en todo lo que había pasado. Había ido a buscar a Marcos para salvar un proyecto escolar, pero había encontrado algo más valioso: la posibilidad de convertir a un enemigo en un aliado, o quizás incluso en un amigo. No sabía lo que traería el mañana. La presentación podía salir bien o mal. Marcos podía volver a ser cruel, o podía mantener su nuevo comportamiento. La vida era impredecible y llena de sorpresas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Blanca sentía esperanza. No una esperanza ingenua de que todo sería perfecto, sino una esperanza madura de que las cosas podían mejorar, que las personas podían cambiar, que el dolor no tenía que transformarse siempre en crueldad, que había otra manera de vivir. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su madre todavía despierta esperándola. «Llegaste tarde», dijo Carmen con preocupación. «Lausa, mamá, perdón, estaba haciendo algo importante». Carmen estudió el rostro de su hija. Vio algo diferente ahí, una luz que no había visto en semanas. «¿Estás bien?», preguntó Carmen. Blanca sonrió. «Creo que sí, mamá. Creo que voy a estar bien». Se abrazaron en el pequeño pasillo del apartamento. Y aunque sus vidas seguían siendo difíciles, aunque los problemas no habían desaparecido, en ese momento sintieron que podían enfrentar cualquier cosa juntas.
El viernes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Blanca se despertó temprano, mucho antes de que sonara su alarma. Había dormido poco, pensando en la presentación y en todo lo que había pasado con Marcos. Se levantó de la cama que compartía con el espacio reducido de su cuarto y caminó en silencio hasta la pequeña cocina del apartamento. Su padre estaba sentado en la mesa, mirando por la ventana. Era raro verlo despierto tan temprano, desde que había caído en la depresión. Roberto Rodríguez pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, durmiendo o mirando el techo. Ver a su hija lo hizo parpadear, como si estuviera saliendo de un sueño. «Buenos días, papá», dijo Blanca sirviéndose un vaso de agua. «Buenos días, mi niña», respondió Roberto con voz ronca por la falta de uso. «¿Por qué estás despierta tan temprano? Tengo una presentación importante en la escuela hoy. Estoy un poco nerviosa».